Hace un ratito decíamos que el 13 de enero se conmemoró el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Bueno, por suerte hubo muchas campañas en redes sociales, Sí. por lo menos yo vi muchas campañas de deportistas, de figuras del mundo del espectáculo y demás que hablaron acerca de los problemas que sufrieron, lo que tuvieron que luchar contra la depresión. A ver, porque estamos hablando, según la Organización Mundial de la Salud, de un trastorno que afecta a más de 300 millones de personas en el mundo. Entonces es algo que preocupa y además es considerado como la primera causa mundial de discapacidad, nada menos. Y de esto queremos dialogar, porque no solo es el día, sino que es algo que hay que recordar y charlar constantemente. Y sobre esto queremos hablar con Miriam Ordóñez, ella es psicóloga, forma parte del staff profesional de la clínica Dr. Roberto Raña. Miriam, qué placer saludarte. Daisy Ross, Nicolás Minicini aquí en La Carretera. ¿Cómo estás? Hola, buen día Nicolás, ¿cómo estás? Un placer para mí también. Un gusto enorme. ¿Por qué se considera a la depresión como causante de discapacidad? Bueno, en realidad, antes que nada, tendríamos que diferenciar lo que es un trastorno mayor depresivo o un trastorno depresivo mayor que lo que es una depresión reactiva o un estado de tristeza o de angustia o de bajón, como suele llamarse. Me parece que en primer lugar tendremos que diferenciar estas categorías y ahí sí podríamos hablar de lo que es la depresión mayor como una discapacidad. Claro. En primer lugar, es normal decir, o es común escuchar, no, estoy muy triste, estoy bajón, no tengo ganas de hacer nada. Bueno, esto es un estado normal a veces en el ser humano. Todos en algún momento hemos transitado por bajones emocionales, pero esto no quiere decir que esto es una depresión. Sí, pero sí puede ser el inicio. Un buen diagnóstico. Claro. Sí, te escucho. No, pero digo, este trastorno así de angustia, de bajón, como dice, ¿puede llegar a ser el inicio de una depresión? Puede ser el inicio de una depresión o puede ser algo transitorio. Dentro de lo que es unas depresiones tenemos depresión reactiva, por ejemplo. Te echaron del laburo. Esto puede provocar una depresión reactiva a una situación, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, se te murió un familiar, que a veces suele confundirse lo que es un duelo con una depresión. En un duelo es normal estar triste, sentir angustia, sentir ansiedad, no tener ganas de hacer determinadas cosas, pero esto es un duelo, no es una depresión. Por claro, eso es la que es normal en importancia todo. del diagnóstico diferenciado. El duelo es una situación normal que todos tenemos que atravesar ante una pérdida, por ejemplo. Que esto es normal. Hay depresiones reactivas cuando cierta sintomatología se mantiene en el tiempo, podemos hablar de una depresión reactiva, que es una depresión que se da ante determinada situación, pero que el periodo de transcurso de la enfermedad es corto, puede durar a lo mejor unos meses. Ahora, cuando hablamos de un trastorno depresivo mayor, estamos hablando de una sintomatología asociada que dura mucho tiempo y esta es discapacitante. Dentro de los síntomas tenemos que hablar de un humor depresivo, o sea, un estado de ánimo depresivo prácticamente todo el tiempo, falta de deseo, falta de voluntad, trastornos en el sueño, trastornos en la alimentación, un aislamiento social, que esto se da con muchísima frecuencia, falta de atención, falta de concentración, por eso ahí hablamos que es discapacitante. Claro. Porque es como que invade al ser humano en su totalidad, o sea, invade a la persona en su totalidad. Tiene falta de atención, falta de concentración, fallas en los procesos de la recuperación de la memoria a corto plazo, falta de voluntad. Cuando esto es común a la gente que ve a la persona que es depresiva y le dice, bueno, pero ponete las pilas, dale, ponerle ganas, ponete las pilas. Y justamente la depresión lo que ataca es la voluntad.
Sí. Entonces no es que me ponga las pilas, no tengo voluntad para hacer cosas. Es también transformar la manera de pensar. Usted decía, bueno, hay distintos casos, ¿no? Obviamente, si hay un fallecimiento, hay que pasar por esa etapa de duelo inevitablemente. Pero mencionó, por ejemplo, si te echan del trabajo. Creo que ahí también tenemos que cambiar esto. Uno puede deprimirse, pero también hay que cambiar la cabeza, creo, y pensar en que puede ser una oportunidad que te echen del trabajo. Digo, una oportunidad para lo que vendrá, para un crecimiento, para buscar cosas nuevas. No es fácil. o suena fácil decirlo, pero digamos, un poco pasa por ahí también, ¿no? Cambiar esa forma de ver las cosas. Sí, sí, por supuesto. Lo que pasa es que cuando uno transita la depresión, que es una depresión reactiva, que es esta, me echaron del trabajo, o una depresión, un trastorno depresivo mayor, la mirada siempre tiende a posarse en el pasado. O sea, se queda como en un pensamiento rumiante con respecto a lo que pasó, al pasado. Y justamente el trabajo del terapeuta es tratar esto, de que mire el futuro, de que hay otras posibilidades, que los cambios suelen ser buenos, que tenemos que apostar a un futuro. Pero bueno, este es el trabajo del terapeuta, justamente, el tratar de correr al paciente de esta mirada en el pasado y de estos pensamientos rumiantes con respecto al pasado y poder enfocarse en el futuro. Bien, le consulto, licenciada, porque muchas veces se evita hablar del tema de la depresión y también lo que popularmente no se deja al varón expresar, o como que está mal visto si llora, si expresa sus emociones y sufren un montón. Y en este caso, precisamente cuando hay una depresión, hay muchas veces que con esta presión social tampoco pueden expresar lo que están atravesando. Y bueno, esto es una realidad. Por suerte estas cuestiones se van modificando de a poco y hoy vemos que día a día hay como un mayor permiso al varón al poder expresar lo que siente. Hemos estado atravesados durante muchísimos años por estas cuestiones sociales y culturales donde el hombre no podía expresar, ¿no? Donde el llorar no era de hombres, donde desde chicos a los varones se les planteaba que los niños no lloraban, que los niños no podían llorar, lo cual ya lo iban limitando en la expresión en el poder expresar lo que sentían, lo que les pasaba. Bueno, esto se va modificando gracias bueno, a toda la información, a lo que se viene trabajando, son cosas que se van modificando, se van replanteando. Pero bueno, la depresión es algo que se da tanto en hombres como en mujeres y a distintas edades, y esto no diferencia ni etnias, ni edades, ni sexo, ni nada. Atraviesa a todos por igual. Claro. ¿Qué consejos o qué sugerencias se le pueden brindar a aquellas personas que están entrando o que están en una depresión y necesitan obviamente superarlo? En primer lugar, el consejo es que busquen ayuda, por supuesto. Siempre el consejo es que busquen ayuda. Ya sea la familiar por primera instancia y la ayuda profesional. Desde la psicológica y en estado y en depresiones mayores la ayuda farmacológica. Claro. El paciente tiene que entender que hay una solución, que hay un camino, que hay algo para hacer, y la familia tiene que estar atenta. O sea, lo que uno pide es que haya también una contención familiar, redes de contención de familia, de amigos, que cuando uno ve que un familiar o un amigo presenta ciertas sintomatologías, como que lo ves tirado en una cama, que no tiene ganas de salir, que llora, que lo notas triste, que lo notas ausente, que no come o que no duerme, o que come mucho o que duerme mucho. O sea, hay ciertas cosas que tenemos que tener en cuenta y estar como alerta para poder asistir, ya sea un familiar o un amigo, y a ayudarlo a que concurra a la consulta. El paciente depresivo
cuando está como en un primer en el inicio de la enfermedad, puede reconocer y pedir ayuda. Ajá. Ahora, cuando estamos hablando de un trastorno depresivo mayor, donde no hay voluntad para nada, claro, es difícil que también encuentre la voluntad para recurrir a un profesional. Por eso ahí la importancia de la familia que marcaba el entorno. Ahí es la importancia de la familia, porque aparte en este estadio ya de la enfermedad hay situaciones de riesgos reales, claro, que son las ideas suicidas. O sea, tenemos lamentablemente en la actualidad los porcentajes de suicidio han aumentado muchísimo en este tipo de patologías. Sí. Y sobre todo lo que más nos preocupa a los profesionales es inclusive los suicidios adolescentes y a edades más tempranas. Esto es un motivo de gran preocupación para todos los profesionales de la salud. Claro, claro. Esto se intensificó después de la pandemia, ¿no? Esto se intensificó después de la pandemia. De todos modos, ya venía como habiendo un aumento en el tema de suicidios adolescentes, pero la pandemia ha sido un factor también desencadenante de esta patología, como de otras tantas, pero de esta patología también. El sacarnos en los adolescentes, por ejemplo, lo terrible fue cortar los vínculos con su grupo de pares. Eso es fundamental en esta etapa. O sea, a los adolescentes los obligamos a que se encerraran y se olvidaran de sus amigos, de no poder encontrarse, de lo cotidiano, de la escuela, del salir, del juntarse a tomar mate. Y esto en la etapa de la adolescencia es muy grave. Y la verdad que ha generado un mayor aumento de consultas, no solamente por depresión, también crisis de ansiedad, ataque de pánico y todo, y otro tipo de patología. Y otra franja etaria que fue sumamente golpeada por la pandemia fue la de los adultos mayores. El separarlos de sus familiares y el aislarlos fue algo que generó muchísimo más daño que supongo yo que el mismo COVID. Miriam, queremos agradecerle por este contacto, ha sido muy amable. No, muchas gracias a ustedes también. Estamos en contacto para cualquier otra cosa o necesidad que tengan. Claro que sí, un placer.